Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a realizar una sugerencia de nuestro amigo José Alfredo Vázquez. Un elevador para tus Hot Wheels. Espero les guste y sobre todo les sirva. Voy a utilizar cosas que tengo a la mano, como la placa fenólica, tornillos de 3/16 por 2 pulgadas, varias tuercas. De la misma placa fenólica vamos a hacer dos piezas como estas, izquierda y derecha, y le vamos a soldar la tuerca para que haga la función de subir y bajar el tornillo. Se requiere rebajar la punta de los dos tornillos, y para rebajarlos y que nos quede lo mejor posible nos podemos apoyar con un taladro y una pequeña lima. Y hay que probar que siga funcionando la cuerda de la tuerca, que siga igual de blandito, así como se muestra. ¿Y cuál es la medida del rebaje de los tornillos? Esa nos la van a dar los engranes que vienen en esta bolsa. Esta la conseguí en Steren. Vamos a ocupar 3 engranes de los grandes, un eje y un par de engranes pequeños. Y en esta posición los vamos a colocar, así como se muestra. Y así debe de verse ya el componente armado. Y en la punta que rebajamos del tornillo vamos a meter un engrane a presión. En los tornillos deben de ser iguales los engranes grandes, deben de tener los mismos dientes. Mucha atención en eso. Para ponerlos un poco más fácil los engranes, podemos presionar el engrane y girar el tornillo. Con mucha precaución, amigos. No olviden usar guantes. La idea es que el engrane entre a presión en el tornillo y hay que dejarle un poco de juego axial. Esto hay que hacerlo con los dos tornillos y hay que comprobar que gire libremente. Vamos a utilizar cualquier engrane chico solamente como guía. Y al tercer engrane le vamos a pegar un engrane corona. Este engrane debe de girar libremente. No debe de estar apretado. Obviamente estos engranes deben de ir sincronizados y más adelante vamos a ver cómo sincronizarlos. Y para asegurar este engrane vamos a ponerle un engrane de los pequeños. Este sí debe de entrar a presión. Y así deben de quedar los engranes, amigos. Ahora hay que ponerle un motor eléctrico, de preferencia un motor SG90. Este nos debe de ayudar a girar los engranes. Es muy importante calibrar la altura del motor. Los engranes no deben de quedar apretados, deben de tener un poco de holgura. Como pueden ver, yo lo calibré con un poco de estireno. Debemos de cubrir con plástico, estireno o con lo que tengamos a la mano toda la superficie. Hay que hacerlo un poco más grande que la placa fenólica y ponerle unos topes, porque es necesario ponerlo sobre una base más alta. Y para tratar de que queden un poco menos altas, yo le puse doble estireno. Creo que se ve bien. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Se requiere soldar un par de cables al motor. No importa el color. Después vamos a definir el giro. Y para el cambio de giro del motor, le hicimos este pequeño switch. Y para darle potencia vamos a utilizar la ya clásica batería de dron. Todo depende de cómo creamos que suba y baje, vamos a cambiar estos cables. Y ya con el switch conectado y su batería ya podemos hacerle sus primeras pruebas. Funciona bien a la izquierda y a la derecha. Ahora sí, amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Como saben, amigos, siempre trato de que todo se pueda desarmar, por si se requiere hacer algún ajuste o alguna otra modificación. Un detalle muy importante que se me estaba pasando es que las tuercas que soldamos a la placa fenólica no deben de tener rosca, hay que quitársela con una broca. El tornillo debe de entrar y salir libremente. Solamente las bases que suben el carro, la tuerca sí lleva rosca. Ahora vamos a poner el primer engrane. Recuerden que estos engranes sí llevan sincronización.
Solamente el primer engrane va libremente, en la posición que sea. Estos engranes no los vamos a pegar, solamente deben de entrar a presión, así como lo habíamos visto. Hay que presionar el engrane y girar el tornillo, hasta que se le quite todo el juego axial. Debe de tener muy poquito juego. Y como siempre les aconsejo, amigos, esto hay que hacerlo con calma. Esta parte es la más delicada, es la sincronización de los engranes. Girando el tornillo vamos a bajar la base hasta el tope, así como se muestra. Debe de quedarle un poco de juego. Ya una vez que tenemos la base hasta el tope, es momento de ajustar la segunda base. Y para eso vamos a tener que poner el engrane en esta posición. Y con la segunda base hasta el tope, no hay que girarlo, solamente hay que hacerlo con pequeños movimientos, izquierda y derecha, así hasta que se le quite el juego axial. Si lo hicimos correctamente, debe de quedar a nivel. Las dos deben de verse así, parejas. Y antes de continuar, hay que probar que todo funcione correctamente. La idea es que al activar el switch suba o baje, según sea el caso. Y al parecer funciona bien. Esta es solo la primera prueba. Ahora vamos a probarlo en su posición horizontal. Que suba y que baje. Se escucha muy fuerte el motor por el tipo de base que estoy usando. Y ahora la prueba de fuego con el peso del carrito. La vibración nos hizo pasar este accidente. Para quitarle un poco de vibración, ya lo lubricamos y creo que funcionó un poco mejor. Amigos, no olviden dejarme sus comentarios. Aquí lo estoy probando con un vehículo un poco más pesado. Este Custom de esta Chevy. Amigos, les recuerdo que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Debo de reconocer que no funciona al 100, sí se puede mejorar. ¿Qué opinan, amigos? ¿Es demasiada altura o con esa está bien? Sube aproximadamente 3 centímetros y medio. Creo que este elevador para tus Hot Wheels pudiera servir muy bien para un diorama de taller mecánico. No está hecho a escala exacta 1:64, pero como referencia creo que está muy bien. Ahora vamos a probarlo con un Hot Wheels Premium. Uno de mis únicos 2 Premium que tengo. El Charger de Toretto. Este Premium, como trae la base metálica, sí es un poco más pesado. Creo también que es muy importante presentar las fallas, así como estos accidentes. ¿Qué otro accesorio pudiéramos hacer, amigos? Es muy importante su apoyo con un comentario, con un super like y ayudándome a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.